señor Olmedo, ¿es la mejor solución esta ley de la vivienda para lo que se persigue, el objetivo que tiene todo el mundo sobre un problema realmente grave? Es que los jóvenes, pero no solo los jóvenes, tengan un acceso a una vivienda digna, que es un derecho consagrado en la Constitución. ¿Resuelve esa ley ese problema? Vamos a ver. Buenas noches en primer lugar, como he dicho antes, y gracias por que me hayan traído aquí a exponer por lo menos los efectos que puede producir. Y como muy bien ha dicho, estamos en un proyecto de ley, pero curiosamente un proyecto de ley en donde no ha sido expuesto públicamente, no conocemos sino solamente lo que han dicho. Lo que han dicho y lo que aparece en los medios. Y lo que aparece en los medios, y lo que hemos oído en las radios. Yo desde ayer por la tarde a esta mañana solamente han sido intervenciones de la ministra, de los secretarios de Estado, exponiendo, y que ya la letra pequeñita ya aparecerá, ya se dirá, ya se discutirá. Se intenta hacer frente a un problema, dicen, al proyecto vital de los jóvenes. Y curiosamente el proyecto vital más importante que se tiene, que es estar bajo un techo. Cubierto, bajo un techo, por supuesto, pero dentro de lo que es un trabajo, lo que significa tener trabajo para que ese proyecto podrá llevar donde sea, cuando sea y como sea, pero con trabajo. En segundo lugar, intervenir. Y sin embargo, estas intervenciones son dadas no regulando para que haya flexibilidad y rapidez en la tramitación, sino que todas las administraciones, la del Estado, la autonómica y la local, con todo lo que significa, intervenga y diga cuándo, dónde deben de hacerse esas, en su caso, viviendas o las compras o los tanteos y retractos correspondientes. ¿Va a significar eso solución? Con una tasa de paro como estamos teniendo el 45%, el que esta ley de la vivienda, esta futura ley de la vivienda, que la desconocemos porque solamente estamos de oídas, lo único que puede ofrecer es inseguridad jurídica, retraerá la inversión y eso generará que no se desarrollen nuevas actividades promotoras, fundamentalmente, producirá paro e ingresos fiscales que se perderán, que decaerán y en consecuencia no solucionará en absoluto el problema. Usted lo que se refiere es que las viviendas, básicamente, quien tienen que hacerlas para estos jóvenes son las empresas, son los sectores productivos, es decir, dejar en manos de la iniciativa, en manos de la empresa, para que puedan hacer viviendas a buen precio, con suelo a su disposición y buenas condiciones económicas y, sobre todo, seguridad jurídica. ¿Es lo que reclaman ustedes? Por supuesto, esa es la clave. Seguridad jurídica y que por ejemplo, desde los suelos públicos que se tienen ya, curiosamente aquí en la Comunidad Valenciana, las subastas de suelo que han salido se han declarado desiertas porque no reúnen los requisitos y las condiciones jurídicas para hacer frente a ellas las empresas. Digamos, para entendernos, vamos a hablar. Es que usted utiliza técnicamente un lenguaje a veces muy técnico, pero lo que está diciendo es que el gobierno valenciano ha puesto a disposición de las empresas una serie de metros cuadrados de suelo en la Comunidad Valenciana, pero en ese suelo no se pueden hacer viviendas. No se pueden hacer porque las condiciones con las cuales ellos lo presentan no se pueden soportar. No es negocio para las empresas, lógicamente. Porque no es soportable jurídicamente y económicamente. Y se han declarado desiertas. Y eso ya manifiesta una parte grande del problema, que habiendo suelo, teniendo el suelo público, no se tiene. Perdón, pero el otro adimento, el que creo que es importante, es que desde estas iniciativas públicas, lo único que tratan es de establecer todo un corsé, todo el intervencionismo por parte de la administración estatal, autonómica y local, para que no se aligere, no se agilice la tramitación de las licencias correspondientes, la obtención correspondiente de las primeras ocupaciones, todo lo referente a agilizar los trámites administrativos. Ahí no se interviene, sino que se trata de regular en demasía. Siempre se pone el foco a veces en los alquileres como una solución complementaria a este problema. Sin embargo, el problema está que los alquileres están demasiado altos para el poder adquisitivo de los jóvenes. Y ahora se inventan entonces esta ley que lo que permite es topar o limitar el precio de los alquileres, pero no en todas partes, porque en las autonomías gobernadas por el Partido Popular no se hará, o en las ciudades donde no haya tensión, o zonas tensionables, es lo que dice la ley, tampoco se hará. Parece una solución a medias, que tampoco sé si a ustedes les parece una buena solución. Si es que todas las soluciones que sean intervencionismo no produce efectos positivos en absoluto, y genera retraimiento, inseguridad jurídica que retrae la inversión, y eso genera paro.
Y el gran problema que tenemos ahora mismo con una tasa de paro juvenil del 45% es lo más perverso que le podemos ofrecer a la ciudadanía. Pero van a dar un subsidio de 250 euros a los jóvenes. ¿Eso le parece una solución? Usted dice que lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Claro. Vamos a ver, no le demos la pescadilla. Enseñémoslos a pescar, démosle trabajo. El gran problema y el gran reto que tenemos ahora mismo es hacer frente a una actividad inversora, empresarial, que genere empleo. Y se pone muchas veces en boca de cómo se puede hacer esa actividad inversora con la colaboración público-privada, se pone en boca de todos. Vamos a hacer la colaboración público-privada. Todavía no se ha plasmado en qué consiste esa colaboración público-privada, en qué dimensión se va a soportar, porque tiene que ofrecerse con seguridad. Y entonces, si no hay empleo, difícilmente podemos soportar esas subvenciones porque no habrá fiscalidad. No habrá, por mucho que suban los tipos, si no hay bases imponibles, lo que se cobra, no hay ingresos fiscales. Y entonces esas subvenciones, pan para hoy y hambre para mañana. Ese es el gran reto, que se le tiene que apoyar con incentivos fiscales al usuario de la vivienda, porque el derecho que se establece en la Constitución no es el derecho a la vivienda, sino el derecho al uso de la vivienda, que es muy importante. Pero se tiene que tener, se tiene que tener vivienda, todo lo que no signifique oferta, para que no topar, sino que haya mercado que regule los precios, los alquileres, en base a esa oferta. Y se tiene que primar que la producción de esos bienes para satisfacer esa necesidad, ese derecho al uso en base a la producción de viviendas. Vamos a ver, es que oír estas, por definición una empresa no mantiene ningún activo, ninguno improductivo. Con lo cual, el decir que, vamos, ni una empresa que sea persona física o persona jurídica, ninguna, no conozco a nadie que quiera tener un activo que pueda producir un servicio y venderlo en el mercado inactivo. Eso me parece que es una incongruencia. Y yo las declaraciones que ha hecho el alcalde, nuestro alcalde, de no lo quiero decir, lo conozco, pero no lo sé, oiga, por favor, actúe usted, que es su responsabilidad. Sí, está generando una sospecha generalizada. Exactamente, está usted ahí como alcalde y entonces su función debe de ser de si hay algo que es reprobable o que tenga que ser sometido a una actuación de la justicia, denúncialo, lo sabe, porque tiene esa información. Ya está bien de amenazar. Y tiene, insisto, que la administración municipal tiene mecanismos de sobra para actuar sobre la ciudad. Hombre, por supuesto, de sobra. Por supuesto, hombre, actúa sobre todo. En relación a lo que estábamos comentando de los suelos, y aquí se ha establecido, y lo grave de esta ley, perdón, de este proyecto de ley, es que la conocen 3 o 5, y curiosamente los que tienen que intervenir, las asociaciones de usuarios, de consumidores, los profesionales, los empresarios, que tenemos que conocerla para discutirla, debatirla, se nos oculte, se nos haya ocultado desde siempre, desde que está en el gobierno, desde hace 3 años o 4 años, no se conoce nada más que la amenaza de que tendremos una ley de la vivienda. Y curiosamente surge ahora en un proceso de negociación de una de las leyes anuales más importantes, que es la ley de presupuestos, en todo lo que nos significa ahora mismo, en lo que vaya a venir, que es el programa económico, y surge como elemento del quid pro quo. Yo te voy a dar esto y tú me vas a dar lo otro. Claro. Con una amenaza populista, demagógica y electoral. Claro, por eso, señor Olmero, yo estaba comentando que efectivamente es una imposición. La política es el campo de acción también. Claro, pero nos va a afectar, y como estamos diciendo todos y reconocemos, a una situación de inseguridad jurídica en los efectos económicos que produce. Y tiene otro gradiente, que hemos hablado de los suelos. En los desarrollos urbanísticos está establecido en la ley del suelo que un 30% del suelo tiene que ser para viviendas de protección oficial. Y llevamos sin planes de vivienda años, tanto que sean para venta o para alquiler, porque no se están, ese plan de la vivienda que se anuncia y nunca sale, pues resulta que está inoperante, está en el limbo. Y resulta que esos suelos que tienen que producirse para viviendas de protección oficial no salen. Y sin embargo ahora se amenaza, se nos dice que los solares, todos, consolidados en el núcleos urbanos o que estén en desarrollo para urbanizar, en programación, mejor dicho, van a ser que el 30% se destine a viviendas de protección pública. Es decir, una vivienda libre, imaginémonos un proyecto inmobiliario en el centro de Valencia y que se haya comprado para hacerse un edificio de viviendas,
Ahora un 30% tiene que ser destinado, según se amenaza con esta ley, a viviendas de protección pública, en lo que significa en el elemento de proyecto, de presupuesto y de viabilidad económica. Es como cambiar las reglas de juego durante el partido, ¿no? No. En el partido, no en el partido. Esa decisión... El suelo público no se ha creado y ahora efectivamente se toman ese tipo de medidas un poco para salvar los muebles. Permíteme, no es en el partido, sino ese partido y lo jugué yo hace 3 años, 5 años y ahora me lo cambian. Pero ¿qué seguridad jurídica estamos teniendo? Primero, para acabar, que nos vamos a pausa. ¿Van a hacer ustedes algo, el sector, las empresas, los sectores económicos, para intentar, digamos, al menos influir sobre esta norma que parece que les han dado ya prácticamente hecha? Hombre, prácticamente hecha, lo que ocurre es que se tiene ahora mismo que hacer una exposición pública, la discutiremos, acudiremos a esa administración, al Ministerio, desde el ámbito de nuestra Asociación de Empresas Promotoras de ámbito nacional, y pondremos muy claro los efectos negativos y perversos que tiene en la actividad económica y social, porque esto, todo lo que signifique inseguridad jurídica, significa tratamiento de inversión, con independencia de que todo lo que se anuncia de beneficios, de apoyo, subvenciones, lo único que producen es, y comparto con Federico lo de la cultura del esfuerzo, motivar, formar. Ahora mismo, por ejemplo, vamos a entrar en una situación que se ha publicado hoy, los decretos de rehabilitación. Y para hacer esas políticas de rehabilitación para la aplicación de los fondos europeos, la formación profesional es sumamente necesaria y no están acomodadas los institutos para aplicar esas innovaciones tecnológicas que se nos van a pedir en Europa. Y es donde, curiosamente, donde tenemos que estar preocupados y ocupados ahora mismo para poder aplicar esos fondos que generen actividad económica, están perdidos.